Bueno, nos lo comentaba hace minutos nada más Vero Chevalier cuando nos hablaba de los temas que estarán en esta mesa de Arriba Gente a lo largo de la mañana, siendo analizados a través de nuestros invitados. En este caso, nuestra primera invitada, Cristina De Marco, que es inspectora general de trabajo, a quien ya le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Cristina? Buen día. Gracias, buenos días. Bueno, un placer realmente tenerte. Cristina, un poco condicionada, en este caso por ser nuestra primera invitada, por la llegada de la Celeste al aeropuerto. Vamos a estar, obviamente, esto se lo digo obviamente a nuestra audiencia, muy atentos a los que Maggie nos esté comentando desde el aeropuerto de Carrasco y en el transcurso de la charla con Cristina, si tenemos que hacer una breve interrupción para ver a los jugadores en el momento de la partida hacia la Copa América, lo vamos a estar haciendo. Recién decía Vero, en lo que normalmente es la presentación, digamos, de los temas que vamos a tratar, que en nuestro país no está muy clara la situación real del trabajo infantil. Datos disponibles, datos fidedignos, ¿desde qué año estamos manejando en realidad? Año 2010. 2010, o sea que estamos casi a una década, ¿verdad?, de una evaluación de un tema que además particularmente a uno le parece que es muy móvil, justamente dada la edad de quienes estamos hablando. Como primera cosa, ¿en qué edades comprendemos cuando hablamos a nivel de trabajo a los niños? ¿Entre qué edades? Bueno, los niños serían, según la normativa vigente y nuestros convenios internacionales de trabajo, aquellos que no cumplieron todavía 15 años. Perfecto. Esa es la edad mínima de admisión al empleo en Uruguay. Perfecto. Luego tenemos otra franja, que es la de 18 años para los que son trabajos peligrosos, porque evidentemente ni el físico, ni la psiquis de la persona, ni lo emocional está preparado para un tipo de trabajo peligroso, ni tiene la capacitación suficiente. Entonces, esos son los dos parámetros que de alguna manera tenemos que respetar. Bien, y en el caso del peligro del trabajo, ¿qué lo determina? Porque acá puede confundirse un poco con la situación que hoy vivimos a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque inmediatamente hice una asociación de ideas, Cristina, que seguramente tal vez algún televidente haya hecho. Alguna cadena que se ha instalado nueva en nuestro país, que uno ve que particularmente utiliza jóvenes muy jóvenes, ¿no? Sí, seguramente tienen más de 18, pero si los tienen recién cumplidos, y que fueron protagonistas de situaciones de riesgo e incluso hasta de muerte por el tema de la seguridad pública. Cuando hablamos de riesgo, ¿se incluye el tema seguridad pública? No, el riesgo es el riesgo en el trabajo, el riesgo que implica la tarea que realizo y lo que es mi organismo, que está visto por un médico entre los 15 y 18 años, que generalmente hoy con el sistema de salud puede ser un médico dentro del sistema de salud. Antes era un médico exclusivo de INAU, del Instituto de Niñez y Adolescencia, pero hoy por hoy lo que tiene que ver es con riesgo laboral, con todo aquello que hace a mi horario laboral y no tanto a lo que es bueno, obviamente seguridad pública está fuera de esto. Ejemplo, cargar garrafas de 13 kilos, por ejemplo. Eso es un riesgo laboral. Exacto, ¿no? Exacto. Es decir, no está preparado todavía ese cuerpo como para resistir 8 horas de trabajo diario de una situación como esa. Digo, para poner un ejemplo claro. La bolsa de Portland en la construcción, claro, por ejemplo. Claro. Para esas edades. Si bien ahora están 25 kilos, igual no puede. Claro. No, lo importante es hacer soslayar que el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil trabajó los años anteriores, específicamente el año pasado, lo que fue la actualización de los listados de los trabajos peligrosos. Claro. Porque hay un convenio internacional de trabajo, que es el 182, que dice que los países, con la representatividad de los trabajadores y empleadores y con el gobierno, harán todo lo posible para que primero tener un listado y luego actualizarlo. Este listado fue lanzado en el 2006 por una resolución de INAU y actualizado el año pasado. Eso es lo que hoy nuestros inspectores de la Inspección General de Trabajo y los inspectores de INAU llevan consigo a la hora de verificar o constatar un tema de Cristina, ¿cómo hacen con el tema fiscalización? Y lo pregunto en el siguiente sentido, porque tal vez en Montevideo o en la zona metropolitana esté más controlado, pero quienes
andamos por el interior del país sabemos que es muy común ver, por ejemplo, a los carreros con niños que los acompañan en las tareas, la que sea, la que hacen. Muchas veces son los propios hijos de ese padre o de ese tío que están dándole una mano, que claramente no es un trabajo metódico, no es que todos los días a la misma hora salen a hacer lo mismo, pero que son changas y están todo el tiempo, digamos, ayudando. ¿Cómo se controla eso? ¿O hay situaciones donde evidentemente no se puede controlar? Bueno, obviamente siempre hay algo que se nos escapa, como todo en la vida, y esto más específicamente cuando se trata del Uruguay profundo, cuando se trata de lugares que no son de alguna manera denunciados en forma, entonces nuestros inspectores llegan y no encuentran y hay que buscar un poco más y a veces ni llegamos al lugar porque evidentemente o la era en la carretera vieja o la carretera... No, entonces esas cosas pasan. Pero hay dos tipos de fiscalizaciones. Una es la de INAU, que es propiamente cuando es algo que sucede antes de los 18 años, y luego está la de la Inspección General de Trabajo, que es general a todos los trabajadores y específicamente si tenemos un caso en esta franja de 15 a 18 años o menos, Sí, muchas veces se dan como tú dices, casos porque menores. esto pasa en el interior del país, ver si es con horarios, si cumplen las 6 horas que evidentemente entre 15 y 18 años tienen que cumplir, si es un tema familiar, que estoy aprendiendo la tarea que fue... Pero tampoco se puede confundir que un tema familiar se transforme en lo que pueda ser una explotación borroso, o un ¿no? peligro. Claro, el límite borroso existe. La fiscalización es la que ayuda y la que alerta. Y la denuncia también. Claro. La denuncia es anónima, la puede hacer cualquier persona y es a lo que llegamos. También hacemos operativos. Y estos operativos, muchas veces rurales, han dado en los últimos años muchos frutos. Y hay que señalar específicamente que en Montevideo, ya casi en las calles, no se ven, digo... En carritos de caballos sí se ven. Pero mucho menos que antes, porque no es la misma situación que hace 10 años atrás cuando largamos la primera encuesta. Y por tanto estamos sentando las bases para poder hacer una encuesta más sostenible y con más realidad y hecha desde no la encuesta general de hogares. Sí, era más habitual verlos también incluso hasta haciendo trabajo de vendedor ambulante en los ómnibus, en unidades que ahora ya no... Digo, y ahora los que viajamos en ómnibus o vivimos en zonas suburbanas lo vemos que no está de la manera que era. Era mucho más frecuente de lo que Pero uno puede llegar a también, percibir ahora. Pero también INAU hace controles, INAU de alguna manera... tiene el carnet de trabajo, el carnet de menor, como le llamábamos, siempre está de alguna manera mucho más fácil de ser visible, de conocer cómo hago los pasos, etcétera, etcétera. Y esto ayuda muchísimo. Y la sensibilización que se ha hecho en todo el país. Concretamente, ¿cuántos inspectores hay para la tarea de fiscalizar el trabajo infantil? Bueno, INAU tiene pocos inspectores, pero nosotros tenemos alrededor de 120. 120 para todo. Para todo el país. Y para todas las fiscalizaciones, no solo la de menores. Ah, claro, general, a todo el trabajo. 60 alrededor hacen condiciones generales, todo lo que tiene que hacer a la documentación laboral, al estar en planilla, al que te paguen la licencia, aguinaldo, etcétera, y 60 en condiciones ambientales de trabajo, esto es lo de la seguridad medio ambiente. Y se están especializando hoy y uniendo con los de INAU para hacer un cuerpo que trabaje, no conjuntamente, en algunos casos sí, en otros no, como hacemos con BPS o con DGI, pero sí que tengamos las mismas líneas de trabajo. Para eso estamos haciendo cursos. Claro, porque estos 120 inspectores están sensibilizados como para detectar una situación confusa. Es decir, no que haya un menor y que, bueno, falte algún papel, un menor trabajando en un lugar, sino justamente esto que hablábamos, ¿no? De que ayuda a la familia, no están muy claras las horas, tienen esa capacidad. Los inspectores de trabajo, yo voy a hablar por los del ministerio, porque evidentemente los de INAU pienso que están altamente capacitados y, bueno, sus autoridades serán las que respondan, pero... Nuestros inspectores de trabajo están capacitados para ello desde el punto de vista que hacen interrogatorios, evalúan situaciones inclusive de acoso, que he estado acá en otras oportunidades por el tema, sensibilidades de tipo humano, de problemas que existen inclusive en el seno de la familia cuando un chico o un joven va a trabajar a edades tempranas. Por tanto, tenemos una batería, pero nos vivimos capacitando. Si bien hoy por hoy la especialización en los inspectores es requerida inclusive en los concursos de ingreso, siempre lo ha sido así, o sea, y con los últimos años con más fuerza. ¿INAU cuántos inspectores tiene entonces? Yo creo que es alrededor de 7, no son muchos. Igual que Salud Pública, tienen pocos inspectores. La fuerza grande no se ha incrementado en los en la últimos inspección. años. Creo que no. Cristina, ¿y la gente denuncia?
¿Cuántas denuncias reciben ustedes al año? Las denuncias en el total de inspecciones son alrededor de un 35%. Pero también nosotros hacemos operativos de oficio, o sea, cuando entendemos que hay determinada rama de actividad o determinados sectores del país que necesitan ser visualizados, constatadas irregularidades, hacemos un ¿Cuáles son operativo. los sectores donde más se constatan situaciones de este tipo? En el comercio se han detectado en la informalidad plena, que puede ser en el interior del país, no en Montevideo, porque el buen empresario sabe que es mejor contratar a alguien que esté con lo normativo, que tenga lo normativo íncito en esa persona que vas a contratar, pero también puede pasar un poco en forestación, que eso es mucho más peligroso, Claro. porque el accidente allí generalmente es o muy grave o mortal. Muy grave, claro. Y todo ese tipo de cosas lo que tratamos de... Por eso fuimos a hacer las charlas y sensibilizaciones. Solo queda la ciudad de Minas. Entre el año pasado y esto hemos hecho todos los departamentos y sensibilizamos personas que tienen que ver con el tema, funcionarios públicos, ONGs y todos aquellos que trabajan en esto. Cristina, no hemos cuantificado aún. Comenzamos la nota hablando de que los datos son del 2010. Aquellos datos nos hablaban de cuántos miles de niños trabajando. Hablamos de alrededor de 60.000, Alrededor de 67.000, pero eso unía, Sí. eso unía lo que es ese trabajo de menos horas y que de pronto hago también en la casa y en lo doméstico. Y eso hay que deslindarlo, eso no es trabajo. Entonces, Claro. hoy por hoy, esa está totalmente desvirtuada, esa encuesta. Por eso estamos sentando las bases para poder hacer una Porque que parece pueda un darse número- el año que viene. Parece un número muy importante, el cercano a 70.000 niños. Sí, Claro, pero... trabajando. ¿dónde entra, por ejemplo, una niña que falta o no asiste a la escuela, digamos, con la regularidad que debería porque tiene que quedar al cuidado de sus hermanos, o un varón también, ¿no? Pero sucede un poco más quizá con las niñas. ¿Dónde entra Ahí eso? queda en esa línea que tú dices y que Porque ustedes de alguna están manera se diciendo. está interfiriendo en Claro. el sano crecimiento por No, responsabilidades. no, que nosotros lo que pregonamos es, por supuesto, las 8 horas para dormir, las 8 horas para los esparcimientos y las 8 horas para, evidentemente no para el trabajo, sino para educarse. La educación en esto es fundamental. Pero lo que yo creo que lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer esta encuesta, y por eso se está demorando tanto, porque hay estudios previos a este respecto, es ver cuántas horas, hacer un parámetro de cuántas horas son aquellas que yo puedo estar al servicio del cuidado de mi hermano, de un hermano pequeño, pero que no tenga que ver con el trabajo, deslindar, como se deslindó la mendicidad de lo que era trabajo callejero, como se deslinda un trabajo que tengo un patrón, que tengo un empleador, y lo que es la tarea en mi casa, pero con pocas horas y sin riesgo, porque si yo estoy en mi casa con un riesgo de una olla caliente, de un enchufe, Claro, depende de de- un fuego exacto. que te dicen prende un fueguito y pones allí, entonces allí estoy con mi vida en peligro y eso es lo que hay que evitar. Y en el rubro, voy a entrar en un rubro que conocemos profundamente Lore y yo, y en el que hay mucho trabajo infantil, que es el rubro artístico. En ese rubro artístico que uno ha notado o ha visto de repente exigencias para que la gente lo entienda. Cuando vemos un comercial de televisión donde participan niños, y hasta donde incluso participan hasta bebitos, bueno, hay detrás una agencia que contrata, hay un pago por la participación en comerciales de televisión, pero lo mismo sucede en obras de teatro, lo mismo sucede en el carnaval. Tenemos de hecho un carnaval que se llama Carnaval de las Promesas, en donde hay un rigor en cuanto a las horas de ensayo, al tiempo que hay que dedicarle al trabajo. ¿Cuál es el monitoreo que se realiza de ese sector, el sector artístico que emplea muchos niños en diferentes actividades? Este sector está controlado por INAU, porque tenés que vigilar que esté acompañado, que generalmente sea una compañía familiar o amigos, que no sea en la noche, y si es en la noche tiene que estar bien el traslado, que no sean horas que le pueden estar implicando que no estudie, que no esté haciendo lo propio de un niño de esa edad, porque a veces Eso, por parecen ejemplo, no pequeños existe. adultos. Para un niño que graba un comercial tiene que ir al casting de 9 a 5
esperar a que le toque y le toca a las 11, o sea, seguro le come horario escolar y el día que graban, si no es fin de semana, también le come. Eso cualquiera que tenga un conocido que grabó un comercial sabe que es en horario escolar. No espera a la productora a las 5 de la tarde que salga para grabar el comercial. Yo te entiendo, pero allí está el adulto que es el responsable de que eso suceda. Es el adulto el que de alguna manera se hace responsable y en caso de trabajo, de que te contraten, va a estar INAU detrás de todo esto. Hay excepciones que se han dado, que son las que están trabajando hoy, pero hay otras que fueron denegadas. Por tanto, me parece que acá es la sociedad toda la que tiene que tener en cuenta esto. Tampoco se le puede impedir un talento a una persona, ¿verdad? Claro, claro. Porque sabemos y conocemos casos de chicos y chicas que son actores y empezaron muy temprano, son cantantes, como podemos verlo en todos lados, acá en la vecina orilla, digo. Pero me parece que acá el control es, más allá de INAU, cuando esto ya empieza a ser un trabajo, de esos padres que están detrás. Claro. Bueno, de hecho, hace poco, quiero recordar, pido mil disculpas porque no recuerdo el nombre de la chica, es muy conocida a nivel de la movida de la música tropical. Hubo un alejamiento temporal de una chica por las recomendaciones que el INAU realizaba debido al tremendo éxito que tenía, ya las jornadas de trabajo que estaba realizando. Entonces, bueno, iba a esperar le faltaba poco, creo, para cumplir su mayoría de edad y de esa manera poder tener otro tipo de normativa de repente más flexible para lo que hace. Por ejemplo, para la participación en carnaval, INAU tiene un registro obligatorio que las comparsas deben registrar y está medido hasta el peso, en el caso de que desfilen con una bandera, el peso relativo, las niñas... Yo eso lo sé, pero también tengo que confesar que algunas veces en algún trabajo he coincidido fugazmente con algunos niños o niñas preadolescentes, algunos de ellos, realmente a los que veo fanatizados con que hagan eso es a los papás. O sea, como una especie de fanatismo de sacarlos en la tele, de que hagan, de que esto, de que el otro. Y han compartido conmigo ensayos generales hasta la 1, las 2 de la madrugada. ¿Qué pasa con la remuneración que recibe por su trabajo ese niño? ¿Qué debería hacer ese padre? Porque hasta donde yo sé, los papás hacen usufructo de ese dinero. En realidad eso debería ser como una guarda para después, para cuando sea adulto. Pero eso ya la inspección de trabajo no puede. Ya no puede intervenir. Pues yo te puedo fijar por laudo, podemos fijar por laudos en forma tripartita, etcétera, en los consejos de salarios, cuál es el salario para esa persona. Pero luego lo que hagan es como que, por eso yo les decía, involucrar a la sociedad toda. Claro. A la mentalización que tenemos que hacer de que es muy bueno que en el mundo que vivimos y en el mundo que se viene, con la vorágine de conocimientos, esto sea... no impida que esa persona se prepare. Hoy no alcanza con tener un oficio a veces, o una profesión, o saber hacer bien determinada cosa. Hoy tenemos que ahondar en otras cosas para poder lograr un buen trabajo decente, que nos sirva a la hora de jubilarnos. Digo, es difícil. Cristina, y ya para cerrar, quienes están por fuera de esto que tú planteás y nuestro país está entrando en un momento con problemas de empleo, esto hace que muchas familias tengan dificultades para llegar a fin de mes o estén pasándola realmente mal. Eso abre siempre posibilidades de abuso y de tener que resolver por parte de las familias de la primera manera que aparezca para poder ir llevando adelante esa situación. ¿Eso pone en riesgo a los menores? ¿Se está especialmente atento a la situación actual con respecto al riesgo que puede implicar para los menores? Y se me ocurre que un poco más en riesgo pueden estar los menores del interior del país, sobre todo los del medio rural. Eso implica un monitoreo, que de alguna manera con nuestras inspecciones lo hacemos, y un denunciar. Cuando se sabe del caso hay que denunciar. Yo sé que una familia que está pasando muchas necesidades y que de pronto el dinero más fácil es el que trae ese chico o chica, y a veces no miro la edad, no sé si cumplió 15 años, igual ya lo mando a trabajar. Digo, eso es una conciencia social que todos los días se está tratando de poner, que el comité trabaja para esto, que nos reunimos puntualmente desde el año 2000, que se creó el decreto que nos crea. Y digo, seguir trabajando para que esto de alguna manera llegue a las familias y llegue a que un padre sepa que si yo no preparo a mi hijo, evidentemente lo dejo con las manos vacías para el mañana. Bueno, vamos a agradecer una vez más a Cristina de Marcos su presencia aquí en Arriba Gente, es inspectora general de trabajo. Hemos estado dialogando sobre el trabajo infantil. También
sobre lo que será esta encuesta que se espera para el 2020. Y ¿no? en principio están las bases para hacerla en el año que viene. Muy bien, y allí tendremos datos un poco más certeros y seguramente no solamente los datos de las cantidades, sino insumos que permitan atacar de mejor manera este problema para la erradicación del trabajo infantil cuando se da en situaciones como las que acaba de detallar Cristina. Muchísimas gracias Gracias a ustedes por la presencia. por invitarnos. Cerramos por aquí la entrevista junto a Cristina De Marco.